Padre amado, Señor, Dios mío, te damos gracias por estar en este grupo, gracias por permitir, Señor, que a pesar de las distancias, Señor, podamos nosotros escuchar de tu palabra. Gracias porque nos das muchas posibilidades para aprender de ellas, Señor. Entregamos este tiempo en tus manos, prepara nuestros corazones, por favor, para poder aprender más de ti, Señor, de lo que tú quieres que nosotros sepamos, Señor, para estar preparados, para esperar tu regreso, Dios mío. Gracias te damos, Padre, y quedamos este tiempo en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas Amén. gracias, hermano Ivonne. Pues bienvenidos, ¿verdad? Los que se van conectando. Este es una bendición, una alegría poder verles a cada uno de ustedes y decirles que hay mucho que aprender en este tema, tanto que aprender y no tan fácil de captar. Así que vamos a ir despacio, sabiendo que hay mucho que hacer, vamos a ir despacio para poder ir captando, escuchando preguntas y escuchando respuestas también, porque yo les voy a hacer también el cuestionamiento para que si alguno de ustedes quiere participar, tenga toda la libertad de poder hacerlo. La dinámica de esta clase es que vamos a ir buscando los pasajes bíblicos y a medida la palabra de Dios nos va dando luz, vamos a ir encontrando las respuestas a las preguntas que nos hacemos. Y así permitimos que la palabra de Dios sea nuestra guía y nuestro mejor intérprete. Entonces, vamos a hacer ya la conexión con la presentación. Vamos a ver dónde está. Ok. Ya está listo ok, ok. Muy bien, hermanos. Entonces, vamos a tener tres formas de participar, ya sea haciendo preguntas o ya sea compartiendo su opinión, su punto de vista o lo que encuentra en la palabra. La primera es que mientras el tema se va desarrollando, tienes la libertad de hacer la pregunta directa. Esta forma la puedes hacer levantando la mano allí electrónicamente o puedes inmediatamente activar tu micrófono y hacernos la pregunta. Mientras la clase se va desarrollando y tú no vas a participar, o sea, no vas a compartir, entonces van a tener su micrófono cerrado para que no tengamos ninguna interrupción. Si vas a participar, entonces le das clic a tu micrófono y ya puedes hablar. Muy bien, esa es una de las formas en que podemos hacer una pregunta directa durante el desarrollo de la clase. No hay ningún problema, no interrumpes, al contrario, esta es la dinámica, esta es la forma en que queremos desarrollar la clase. La otra forma de hacerlo es escribiendo en el chat. Escribe en el chat, pero no el chat de WhatsApp, sino el chat de Zoom. Ahí en Zoom, allí tú puedes escribir tu pregunta y entonces hay alguien que está revisando la participación para que podamos captar también las preguntas. Si tú quieres hacernos una pregunta vía chat de Zoom, lo puedes escribir y vamos a darle un tiempo para dar las respuestas también o resolver la duda que hay ahí. Y pues eh, esta forma tú puedes interrumpir directamente, puedes levantar tu manita o puedes escribir en el chat, ¿verdad? Estas tres maneras lo puedes hacer con toda libertad. Entonces, el tema de la clase, señales del fin de los tiempos. En esta ocasión, es dos, vamos a seguir avanzando en el estudio. ¿Qué es lo que estamos estudiando? Es el libro de Mateo, capítulo 24. Nada más Mateo 24. Si logramos avanzar un poco, es posible
que podamos tocar un poquitito de Mateo 25, que también es contexto del 24, pero tenemos suficiente material como para eh, las 7 semanas que vamos a tener de clases. Así que vamos a tener una clase por semana de hora y media aproximadamente y los días jueves a las 7:30. Los de otros países ahí ven el horario que es para ellos. Por un lado y por otro lado, vamos a desarrollar este tema en 7 lecciones, 7 clases, una por semana, son 7 semanas, y al final del curso les vamos a entregar un diploma eh, de participación. Así que al final siempre de cada clase nos tomamos una foto para poder ver ahí quienes están presentes. Y pues em, estoy muy contento de ver pues los participantes, cómo van añadiéndose a la clase. Bienvenidos los que van entrando. Tenemos entonces ya cada uno de nosotros su material. La hermana Nancy Karina les envió su material a ustedes para que, si es posible, lo tengan impreso para ahí con un bolígrafo o lapicero poder ir anotando las respuestas. El material está elaborado de una forma inductiva, de tal manera que hacemos preguntas y necesitamos ir completando, porque aquí hay una cosa interesante y es que estudiaríamos la Biblia juntos. No voy a dar una lección, sino que voy a dar una guía para que juntos aprendamos de la palabra del Señor. ¿Ok? Si hubiera alguna duda, como hemos dicho, pueden con toda libertad levantar la manita y hacer la pregunta o hacer la introducción directa a la clase para poder darte la oportunidad. Muy bien, entonces damos las gracias al Señor que ya estamos listos. Vamos a comenzar con una introducción. Tuvimos la oportunidad de estar conociéndonos un poquitito, porque allí alrededor de las 7 nos conectamos y algunos de ustedes que están en la clase, pues estamos muy contentos de tenerles, de Perú, de Ecuador, de Colombia, de Guatemala, de México, de El Salvador, en fin, de varios lugares. Bienvenidos y pues comenzamos. Lo que nos motiva o lo que nos tiene estudiando la palabra es este versículo, básicamente. Ahorita les explico el contexto, pero quiero leer el versículo porque este versículo es el que da lugar a toda la clase. Dice así en Mateo 24, versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Esta triple pregunta que el Señor recibió de sus discípulos es la que nos va a ocupar en la clase. 3 preguntas que aparentemente son muy sencillas, pero el Señor Jesucristo da unas respuestas muy profundas y ahí vamos a aprender porque aquí tenemos para ellos en ese momento todo era futuro. Es decir, todas las preguntas que hicieron, estas 3 preguntas, todas tenían que ver con el futuro para unos, futuro inmediato, y otros para un futuro que hasta la fecha todavía no se ha cumplido, pero es lo que estamos buscando, escudriñando para ver las indicaciones que nos da la palabra con respecto a estos pasajes. Entonces, para ver más claramente o más ordenadamente o más fácilmente las 3 preguntas que los discípulos le hicieron a Jesús, vamos a mostrar lo siguiente. He puesto el mismo versículo ahí, 24:3, nada más que distribuido en secciones. La primera sección nos da el contexto. Cuando dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos que se le acercaron aparte diciendo, ok, ahí está el contexto, el lugar donde fue. Ellos venían de
Jerusalén, específicamente venían de el templo y le habían preguntado o mostrado a Jesús los edificios del templo, le habían mostrado lo hermoso que era el templo de Herodes en aquel momento, que el Señor Jesús estaba allí en Jerusalén. Y le dijeron, Señor, mira qué piedras, mira qué bonito este templo. Luego, después de lo que le muestran los discípulos, ellos siguen caminando, bajan el monte del templo, bajan el valle de Cedrón y comienzan a subir lo que es el monte de los olivos. Y llegan a un lugar donde el Señor acostumbraba a reunirse con sus discípulos. Algunos dicen que este no era un lugar público, sino que era un jardín privado, pero que la persona que era el dueño era amigo de Jesús y le permitía entrar a ese lugar para ir a orar o para ir a enseñar a sus discípulos. Cuando estaban allí, en ese lugar, en el Monte de los Olivos, conocido como el Getsemaní, allí el Señor Jesús, en ese monte, tiene una vista preciosa hacia el templo. Lo puede ver casi, casi al mismo nivel, porque es el monte y el templo así en alto. Y ahí están y le dice el Señor Jesucristo, les había dicho que ese templo que ellos le mostraron que estaba muy hermoso, el Señor les dijo, ¿saben qué? Este edificio no va a quedar piedra sobre piedra. Y ellos quedaron sorprendidos, pero ¿cómo va a ser que van a destruir este templo? A lo mejor se fueron platicando entre ellos mientras caminaban hacia el Monte de los Olivos y decían, oye, pero yo no entiendo, no me imagino que este templo sea destruido. Tiene esos revestimientos de oro, ahí está el arca del pacto y bueno, ahí ellos iban, me imagino, hablando y conversando y se quedaron con aquella inquietud y de qué iba a suceder. Y ya luego que se sientan y están allí, entonces le hacen la pregunta, ¿cuándo serán estas cosas? Pero vean qué interesante, no le preguntan si van a ser o no van a ser, porque le creyeron al Señor Jesús. Lo que ellos querían saber era cuándo iban a ser estas cosas. ¿Cuáles cosas? Lo que les habló del templo. Entonces, el Señor Jesucristo les dio una respuesta de cuándo iba a ser destruido el templo y que no iba a quedar piedra sobre piedra. Luego, la siguiente pregunta que hacen es, ¿qué señal habrá de tu venida? Es una pregunta muy, muy interesante porque luego, fíjense qué interesante, los discípulos no le preguntan si va a venir o no va a venir, porque sí le creían. Lo que querían ellos saber es qué señales iba a dar, porque ya habían escuchado antes que pues el día y la hora nadie lo sabe y no querían la misma respuesta. Bueno, ya sabemos que el día y la hora nadie lo sabe, pero danos pistas. ¿Cuándo más o menos tú crees que vas a venir? ¿Qué señal habrá de tu venida? Vean que los discípulos también sabían formular sus preguntas para tener información acerca de cuándo iba a venir el Señor Jesucristo nuevamente. Y la tercera pregunta es, ¿qué señal habrá del fin del siglo? Vean que los discípulos tenían un esquema escatológico muy interesante, muy interesante. Ese esquema escatológico era o se los daba lo que se conoce como las 70 semanas de Daniel, porque el Señor le dijo a Daniel, estas 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Es decir, este es el plan escatológico para el pueblo de Israel. Y el Señor le dice, ok, mira, estas son las semanas. Y en esa semana, al final de esa semana, ellos sabían que era el fin del siglo. Pero le preguntaban, pues, pero ¿cuándo va a ser ese fin del siglo? Bueno, en Mateo capítulo 24 tenemos respuesta a dos de estas preguntas. La primera pregunta, esa, les pongo aquí los pasajes bíblicos,
¿Cuándo serán estas cosas? La primera pregunta, el Señor le da la respuesta en Lucas 19, del 41 al 44 y del 21, del 20 al 24. El Señor Jesucristo les da allí la información de cuándo serán estas cosas. Ahora, esa pregunta para nosotros ya es pasado, es historia, porque ya sabemos nosotros que en realidad no quedó piedra sobre piedra de aquel templo y que el lugar donde estaba el templo ahora está erigido allí la mezquita de Omar o la cúpula de la roca, justamente en ese mismo lugar. Y que en el año 70 las tropas de Tito entraron a Jerusalén, invadieron Jerusalén y destruyeron todo, y específicamente el templo. Ellos sabían que quitando el templo, ya los judíos ya no iban a llegar, y comienza lo que muchos han llamado la diáspora judía. Cuando se cumple la profecía que Dios iba a dispersar al pueblo por todo el mundo conocido en aquel momento. Entonces, para nosotros esto es historia, historia que se dio, pero al pie de la profecía. O sea, lo que Dios, lo que Jesús dijo es exactamente lo que se cumplió. Con respecto a esto, hay también más profecías que los discípulos no preguntaron más, pero del templo hay más cosas que se puede aprender. Pero en cuanto a la pregunta de ellos, el Señor se las contestó, ya sabemos la historia, y en esa invasión que hicieron a Jerusalén, la ciudad de Jerusalén quedó en llamas, toda y destruida. El único bastión judío que quedó. Después de eso, el único grupo, digamos, rebelde judío que se mantuvo todavía por 3 años más, fueron aquellos judíos que estaban allí escondidos en un monte así alto que se conoce como Masada. Es allí donde se escondieron aproximadamente, casi aproximadamente llegando a los 1000 judíos que estaban allí escondidos, muy armados. Tenían no solo armas, que en aquel entonces no estamos hablando de AK-47 ni de cosas así, sino que piedras, catapultas, espadas, lanzas, que eran sus armas. También había suficiente agua y tenían ellos suficiente comida. Es decir, pasaron 3 años allá arriba sin bajar, y ellos podrían haber pasado más tiempo, o sea, estaban preparados. Finalmente, a los 3 años fueron conquistados y fue el último grupo de judíos que fueron eliminados. Más bien ellos se suicidaron. Cuando llegaron los romanos, ya no había ninguno vivo, solo el que escribió la historia, que Flavio Josefo. Pues muy bien, entonces, así es como el Señor Jesucristo les contesta la primera pregunta. La segunda pregunta, interesante porque vean que la segunda pregunta no la contesta en los primeros versículos del capítulo 24, sino que la pregunta la contesta, y esa es la que vamos a dedicarnos el día de hoy. Vamos a comenzar a partir del versículo 29, es decir, Mateo 24, del 29 al 51, es donde tenemos la respuesta de nuestro Señor Jesucristo a la pregunta de qué señal habrá de tu venida. Es decir, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. No se refiere al rapto. Esta pregunta, los discípulos no le hicieron la pregunta para preguntarle, oye, ¿cuándo es que tú vas a venir a recoger la iglesia? Eso es totalmente fuera de contexto. Primero, porque para ellos en ese momento no sabían de iglesia, ni el término todavía no lo manejaban, iglesia, eso fue posterior, por un lado. Por otro lado, no sabían tampoco que Cristo iba a venir a recoger su iglesia. Tampoco lo sabían, lo que es esa parte del rapto, no la tenían. Esta enseñanza es dada en las epístolas por el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, y ellos no tenían esta información. Es decir, ¿qué señal habrá de tu venida? Está hablando de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, no es el rapto, porque el rapto no tiene que ver con el pueblo de Israel, pero la segunda venida de Cristo sí.
tiene que ver directamente con el pueblo de Israel. Entonces, eh, quiere decir que la primera pregunta no tiene nada que ver con la iglesia, sino con el templo y el pueblo. La segunda pregunta tiene que ver con Israel. Y la tercera pregunta, que es, ¿qué señal habrá del fin del siglo? Es exactamente igual, es para el pueblo de Israel. Es decir, ¿cuándo va a terminar las 70 semanas de Daniel? Esa es, en otras palabras, la pregunta que le están haciendo. ¿Qué va a pasar después de las 70 semanas? El fin del siglo, o sea, ya cuando termine eso, ¿qué va a suceder? Bien, entonces vamos a dedicarnos a la pregunta número 2 y vamos ahí al versículo 29, afirmando lo siguiente, y esto quiero que lo entiendan todos, porque este capítulo 24 y específicamente escogí este pasaje, este capítulo, porque ha sido tan mal usado este pasaje que he escuchado a muchos predicadores predicando de Mateo 24 y haciendo las aplicaciones a la iglesia. El libro de Mateo 24, el capítulo 24 y capítulo 25, hermanos, no tienen nada que ver con la iglesia. Todo es para el pueblo judío, todo es para el pueblo judío. Y podríamos ubicar Mateo 24 en el mapa escatológico, ya lo vamos a ver dentro de un momento, lo vamos a ubicar dentro de lo que se conoce como el periodo de la 70ª semana de Daniel, es decir, lo que es la tribulación. Eso es allí todo el desarrollo de Mateo capítulo 24, del 1 hasta el final. Así que ni la primera, ni la segunda, ni la tercera pregunta tienen que ver con la iglesia. Y como las respuestas están dadas en este capítulo, por lo menos la 2 y la 3, entonces no tiene nada que ver con la iglesia. Pero sacan algunos pasajes, por ejemplo, el que perseverara hasta el fin será salvo, eh, diciendo que si nosotros no perseveramos vamos a perder la salvación. Eso no tiene que ver con la iglesia, tiene que ver con Israel. Otros dicen, si no se acortaran estos días, los escogidos van a sufrir por el mucho sufrimiento. Otros dicen que por la maldad de muchos el amor se enfriará. Y aplican todas estas cosas a lo que es la iglesia. Y a lo mejor queda bien para alguna enseñanza, pero si lo quieres hacer así está bien, solamente que sepas que esos son versículos sacados de su contexto. No fueron enseñados para lo que tú quieres enseñar, sino están dentro de un contexto escatológico y dirigido para el pueblo de Israel. Muy bien, entonces, entendiendo que todo esto no es para la iglesia, sino para el pueblo judío, entonces muchas de las cosas que vamos a ver, espero que no te aflijan. ¿Por qué? Porque en este tiempo, vamos a hablar del capítulo 24, la iglesia ya no va a estar presente cuando todas estas cosas sucedan. Vamos entonces al versículo 29. Vamos a ir y sabemos que este pasaje nos está hablando ya de la respuesta de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Antes de ir a este texto, quiero dar el panorama general de escatológico para que nos podamos ubicar en el contexto. Entonces, vamos a ver el panorama general de los eventos del porvenir. Muy bien, comenzamos con una simple raya horizontal, una línea horizontal. Una línea y esa línea va a ser nuestra línea del tiempo. ¿Ok? Entonces la vamos a delimitar, esta línea referente a lo que son los eventos del porvenir. Muy bien, y vamos a comenzar poniendo un evento importante, que es la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Comenzamos allí. Digamos, hacia la izquierda está todo el Antiguo Testamento, desde Adán hasta la crucifixión. Y a la derecha está todo lo que es Nuevo Testamento más la escatología, o sea, todo lo que se anuncia después de
eh, lo que son las profecías, toda la profecía hasta que se hace el juicio del gran trono blanco. Es decir, estamos ahí. Esto es conocido como el tiempo. El tiempo es una invención divina para la humanidad, es decir, para el hombre, porque Dios no está dentro del tiempo. Dios es atemporal, es decir, Dios no, no está dentro de la creación espacio, no está dentro de la creación tiempo, sino Él existe fuera de la misma creación. ¿Por qué? Porque antes de que la creación existiera, Dios ya, o que fuera hecha, Dios ya existía. Dios es. Así que el tiempo fue hecho para nosotros. Y por eso a veces nos cuesta entender algunas cosas de Dios, porque queremos ver a Dios como antes, como hoy y como mañana. Por eso dice el Señor, mira, el tiempo para Dios es como Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, porque es atemporal. Entonces, tenemos aquí el periodo de tiempo de la humanidad. Muy bien, ¿qué otro elemento tenemos? No solo la muerte de Cristo, sino que tenemos otro evento importante allí, que es la destrucción del templo en el año 70. Eso fue el anuncio que el Señor, o mejor dicho, la información que el Señor dio con respecto a la pregunta de los discípulos. Luego tenemos aquí importante el día de Pentecostés. Ok, estamos graficando eventos importantes que nos van a ayudar a nosotros definir el panorama en la línea del tiempo de lo que ha sucedido. Este triángulo de color blanco nos va a representar todas las personas que pertenecen a la iglesia, es decir, todos los que murieron después de la venida del Espíritu Santo hasta el arrebatamiento, todos los que han vivido en ese periodo son miembros de la iglesia o son parte del cuerpo de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué termina allí? Bueno, termina ahí donde está esta flechita, porque justamente es donde se da el arrebatamiento. Es allí donde el apóstol Pablo dice, allí en 1 Tesalonicenses, 1 Corintios, también el apóstol Juan, en 1 Juan 3:2 y 14:1-3, nos dan información. Yo les voy dejando los pasajes para que ustedes los puedan revisar con calma. Pero ahí tenemos la información que dice que los muertos en Cristo resucitan primero y luego los cristianos que estén vivos en aquel entonces, el Señor los va a perfeccionar, les va a dar cuerpos perfeccionados y se va a dar el arrebatamiento. Entonces, todas las personas que están en ese periodo conocido como el periodo de la gracia, todos forman lo que se conoce como el cuerpo de Cristo o la iglesia. Entonces, vamos a todos a recibir al Señor allí en las nubes. Pero luego hay otra flechita aquí, otra rayita que nos va a delinear otro periodo de tiempo donde está esta franja roja. Y vean que esta franja se va a componer de 7 años. La información está en Daniel capítulo 9, donde se da la información el ángel le habla a Daniel y le dice que están determinadas 70 semanas para el pueblo de Israel. Ahí están, la última semana que hacía falta es esta, que son 7 años. Es decir, una vez arrebatada la iglesia, comienza el periodo de los 7 años, que están divididos en dos. La primera parte es conocida de 3 años y medio y 3 años y medio, ¿verdad? O 42 meses. La primera parte es una sección conocida como de paz y la segunda sí es conocida como la gran tribulación, es decir, muchos problemas, mucha guerra, etcétera. Entonces, ese periodo precisamente es lo que se conoce como la tribulación.
la segunda parte se conoce como habrá, dijo el Señor Jesucristo, gran tribulación. Entonces, después de este periodo viene otro, que es esa sección que se está marcando ahí de color azul, que es el milenio. Esto está en Apocalipsis 20. O sea, es decir, 1000 años, que no están estos 1000 años en función del gobierno de Jesús, sino que están en función de el encarcelamiento de Satanás. Tenemos nosotros tres enemigos. A ver, ¿quién me dice cuáles son nuestros enemigos? ¿Alguno de ustedes que quiera decirnos cuáles son los tres enemigos del cristiano? El La anticristo. carne, el Abre, mundo, el diablo. Satanás, el antiguo, serpiente antigua y el diablo. ok, La carne, Satanás, el la mundo y el serpiente antigua y el diablo. diablo, que es uno. ¿Cuál es el otro? La, la Serpiente carne, antigua. el mundo. La carne, muy bien. La carne, El mundo, Satanás, la hermano, el carne mundo. El mundo. y el mundo. Y el Exacto, hermano mundo. Roberto, gracias. El mundo, la carne y Satanás. Y hay muchos cristianos que hoy hacen sus cosas y le echan la culpa al diablo. ¿Verdad? No, pues que el diablo es tremendo, dice el diablo es tremendo y le echan la culpa a él. Bueno, en este periodo Pobrecito del diablo. milenio, sí, en este periodo de milenio, el diablo no va a estar, es decir, va a estar preso, va a estar encadenado y solo vamos a tener, y el mundo tampoco va a estar porque el mundo va a gobernar nuestro Señor Jesucristo. El mundo es dirigido por el príncipe de este mundo, que es Satanás, pero Satanás no va a estar. Quiere decir que de los tres enemigos en el milenio únicamente va a estar la carne, porque el mundo y Satanás ya no están. Sin embargo, el ser humano va a continuar pecando. Esto nos da a entender de que ya no le podemos echar la culpa al diablo, ya el creyente ya no le va a poder echar la culpa al mundo, sino simple y sencillamente a su propia carne. Es decir, nosotros pecamos porque somos pecadores y no somos pecadores porque pecamos. ¿Verdad? Espero que captes la idea. Entonces, eso es para Pero demostrarle al Nelson, ser una humano. pregunta. A ver, sí. Ahí ya los que fuimos arrebatados vamos a tener cuerpo glorificado, por lo cual ya no Sí, tendríamos la carne. así es, así es. Los únicos que van a poder, digamos, experimentar lo que es el seguir pecando son los que entraron vivos de la tribulación y van a estar en el milenio. Esos se van a reproducir inclusive y van a continuar poblando y esos son los que no tienen cuerpo glorificado, porque nosotros, es decir, la iglesia, venimos y dijo el Señor que nosotros vamos a ser reyes y sacerdotes y vamos a gobernar juntamente con Cristo en el milenio. Entonces nosotros, como bien lo acaba de decir Juan Carlos, nosotros ya no vamos a estar sujetos al pecado, sino más bien nosotros vamos a estar gobernando juntamente con Cristo. Y los que Y van lo a más pecar importante, son los que no tienen el cuerpo glorificado. Sí, hermano. Hermano hermano, Roberto lo más Chávez. importante, sí, lo más importante es que seremos como ángeles. Esa es la promesa maravillosa, que seremos como ángeles que ya no mueren, hijos de luz. Es por eso que tendremos Así cuerpo es. glorificado. Así es, hermano, así es, ¿verdad? Ya disfrutando de esa nueva naturaleza que el Señor nos va a dar en ese cuerpo tan especial que yo creo que muchos estamos pendientes, ¿verdad? A ver cómo va a ser ese cuerpo, cómo nos vamos a trasladar y todo eso. Pero sí lo importante es que no va a haber carne, no va a haber mundo y para nosotros tampoco Satanás. O sea, nosotros vamos a estar totalmente libres de pecado, pero hay quienes todavía van a estar allí así y que al final van a hacer una rebelión. Bien, entonces vean este triángulo. Este triángulo representa, así como el anterior representaba a todos los miembros de la iglesia, este triángulo representa a todas las personas que murieron sin Cristo. Es decir, desde los tiempos de Adán hasta el final del milenio, han venido muriendo muchas personas y por eso vamos engrosando la línea porque hay muchas personas que no creen en Cristo, mueren y entonces estas personas están esperando un juicio. Ahí están esperando un juicio. Ya vamos a ver más información al respecto.
Hermano, Estos perdón son que lo los... interrumpa, Sí, me perdí un poquito. sí, hermana, dígame. No entiendo o no me quedó muy claro por qué menciona la parte de que algunas personas van a pecar y otros no. ¿Me Sí, podría repetir ok. esa parte? Sí, cuando termina el periodo de la tribulación, es decir, aquí alcanzan a ver el cursor acá. Cuando termina este periodo, que quiere decir cuando los discípulos decían, ¿cuándo serán el fin? ¿Verdad? El fin, este es el fin para Ajá, el plan o para el programa judío, es acá donde termina. sí, Entonces, justamente cuando termina, habrán en la tribulación al final muchas personas que creyeron en Cristo, pero y vivas, están vivas. Entonces, estos no van a tener cuerpo glorificado, tampoco van a poder resucitar porque están vivos. Entonces, estos son los que a quienes se refiere la parábola de las ovejas y de los cabritos que aparecen en Mateo capítulo 25. Aquí se va a hacer un juicio, en este periodo aquí se hace un juicio al final de la tribulación, que ese juicio se llama el juicio de Josafat, que se va a hacer en el valle de Josafat. Y es el juicio de las naciones. Dios va a juzgar. Unos van a ser identificados como cabritos y otros como ovejas. Es decir, los cabritos se van a ir al infierno y las ovejitas, el Señor les dijo, entren en el gozo de su Señor, que es al milenio, entran al reino, al milenio. Entonces, todas esas ovejitas que entran no tienen cuerpo glorificado. Por lo tanto, su cuerpo está todavía sujeto a la carne, aun cuando ya ellos han reconocido y han creído en Cristo Jesús. Es como muchos de nosotros ahora que creemos en Cristo, pero estamos sujetos a la carne por el tipo de cuerpo que tenemos. Pero estas personas que van a pasar de la tribulación al milenio, porque creyeron en Cristo, entonces estos van a vivir en el milenio con cuerpos no glorificados. Entonces ellos todavía van a continuar bajo el pecado, van a seguir pecando acá. Pero, como ya lo vamos a ver más adelante, nosotros vamos a estar juntamente con Cristo reinando ya con cuerpos glorificados, apartados ya del pecado. Ya el pecado no tiene poder sobre nosotros, ya no hay pena por el pecado, ya no hay poder del pecado sobre nuestra vida, sino el pecado ha sido vencido por la sangre de Jesucristo y por eso el Señor nos ha dado a nosotros un cuerpo glorificado. Entonces nosotros ya no vamos a pecar en este periodo acá, sino que vamos a reinar juntamente con Cristo. No sé si me expliqué bien, hermana. Esperamos que sí, ¿verdad? Acá. Ok. Tenemos unas preguntas en el chat. Ujú. El hermano Peter Odo dice, o sea, los que van a seguir pecando en el milenio son los 144,000. Ok, esa es una buena pregunta porque sale a relucir los 144,000. El Señor tiene un programa para dar a conocer siempre el Evangelio, es decir, para que las personas siempre sean salvas. Es un principio. Desde Adán hasta el milenio, Dios siempre abre la opción para que crean las personas en Él y obtengan la salvación. Entonces, en la tribulación, que va a estar ahí el pueblo de Israel y las naciones, también Dios tiene un plan para salvar a las personas. Y está dividido en dos. La primera parte del plan, que son el plan, la parte de la paz, aquí es donde Dios va a tocar el corazón de 144,000 judíos, son 12,000 de cada tribu, son judíos y son creyentes. Estos van a dar testimonio acerca de nuestro Señor Jesucristo en este periodo de los primeros 3 años y medio de paz. Aquí van a estar los 144,000.
Y estos 144,000 son hombres valientes, son personas que pues van a ir muriendo en el tiempo, porque vivir en este periodo no es fácil. Si el que no tenga la marca de la bestia, pues no va a poder trabajar, no va a poder comer, o sea, van muriendo todos ellos. Y una vez ya no haya ni de estos de los 144,000, Dios levanta otra manera de compartir el evangelio. Y aquí en la segunda parte, que está más difícil todavía, Dios levanta a lo que se conoce como los dos testigos, que estos dos testigos son los que van a estar predicando el evangelio en la segunda parte de la tribulación. Entonces, los 144,000 que están acá, estos son resucitados aquí al final y se les van a dar cuerpos glorificados para poder estar en el milenio. O sea, es decir, todos los que han muerto en Cristo antes van a resucitar. En la Biblia se reconocen dos resurrecciones. La primera resurrección se divide en dos partes, que es la primera resurrección, digamos, que es aquí, donde los muertos en Cristo resucitan primero. La segunda parte de la resurrección, de la primera resurrección, es aquí, donde los que han muerto acá en este periodo también resucitan. A la primera resurrección se le conoce como resurrección para vida, pero va a haber otra resurrección que es al final del milenio. Al final del milenio va a haber otra resurrección que se conoce como la resurrección para muerte, porque ellos resucitan y se les va a dar un cuerpo también diferente, eh, para que sufran eternamente. Pero estas personas, ninguno va a ser salvo, todos resucitan para muerte. Y es allí donde ellos van a experimentar lo que la Biblia le llama la muerte segunda, que es la separación absoluta de Dios. Entonces, para ubicar a los 144,000, es aquí el trabajo de ellos, en esta primera parte de los primeros 7 años. ¿Ok? Entonces, ¿habrá más preguntas en el chat? Tenemos, no, ok, seguimos entonces. Ah, yo tengo Sí, una hermano. pregunta. Buenas noches a todos. Tengo una Patricia, pregunta. sí, Sí, hola, ¿cómo están? sí, sí. Entonces, mi pregunta es, en ese milenio, o sea, ya la gente que se reproduzca, ya la gente, por lo mismo que ya ni Satanás, por lo que entiendo, ni el mundo, sino solo la carne, o sea, podría decirse que ya no tienen ninguna oportunidad, toda esa gente ya está pues, para ese juicio en el cual, pues, es de muerte, ¿o no? ¿O lo Este, entendí mal? no, no, allí siempre está la oportunidad. Obviamente esta explicación ya no nos involucra a nosotros porque vamos a ya estar bien definidos, pero van a ser personas acá que no conocen a Cristo. Ajá, Unos lo van a recibir y otros lo van a rechazar, ok, porque ya vamos a ver un poquitito más adelante en el gráfico que al final de la tribulación hay muchas personas que rechazan a Jesús y se unen a una batalla que se conoce como la batalla de Gog y Magog, que es digamos, la rebelión final o la batalla final de Satanás, donde mete todas sus fuerzas, todos los que salen, demonios que surgen y las personas que van a estar ahí en esos, después de los 1000 años, estas personas que rechazaron al Señor Jesucristo, aún viéndolo y viendo el sistema milenial como Cristo lo tenía, aún así no van a creer en Él. Porque recordemos que la salvación es por fe, no es por vista. Y ujú, eh, aun cuando van a ver a Jesús, no le van a creer. Volvemos otra vez, es por fe. Y el Señor lo que va a decir, bueno, yo vine aquí y di mi vida en la cruz para darles la salvación a ustedes. Y entonces el Señor va a hablar de su obra allá en la cruz para salvación, pero ellos van a tener la opción de decir sí, creo, o de rechazarlo. Como dice el Señor, la misma palabra les servirá para salvación o para condenación, dependiendo si lo recibieron o no
al Señor. Entonces aquí va a haber gente todavía que rechazan al Señor Jesucristo. Y ya no tiene nada que ver el mundo, ya no tiene nada que ver el diablo, sino es su propio corazón sucio el que no va a permitir que puedan creer en nuestro Señor Jesucristo. Ok, muchísimas gracias. ¿Sí? Ok. Entonces, continuamos con el gráfico. Ah, sí. A ver, otras preguntas. En el chat dice, ¿qué respuesta tiene para la segunda, para el versículo de segunda de Pedro 3:9? Y leo, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ok. Sí, ese texto nos habla de la misericordia de Dios. Dios siempre trata la manera de alargar cualquier juicio para darle oportunidad a las personas, porque Dios ama a las personas. Él todavía no está derramando su ira, sino su misericordia y su amor es el que se está mostrando en este momento. Y Dios da la oportunidad. Un ejemplo de este periodo que se está alargando para darle oportunidad a muchos, porque muchas personas dicen, no, pues el Señor tarda. Pero ya sea cuando se da el calendario, el arrebatamiento, automáticamente sabemos que a los 7 años viene el Señor Jesús y ya, pero ese arrebatamiento está siendo retrasado o no retrasado, el Señor sabe en qué momento, pero por amor a los escogidos o por amor a las personas que se les está predicando el Evangelio. Un ejemplo de la misericordia de Dios en la historia de la palabra en la Biblia es Matusalén, porque Matusalén, cuando él nació, impactó la vida de Noé, de Enoc, que dice que cuando nace Matusalén, Enoc caminó con Dios. Y caminó con Dios de tal manera, su vida fue agradable a Dios que Dios se lo llevó, representando a la iglesia, el arrebatamiento. Enoc se lo llevó, pero queda entonces su hijo Matusalén. Y algunos estudiosos de la palabra y que han estudiado la etimología del nombre Matusalén dicen que el nombre Matusalén significa cuando muera él, vendrá el juicio. Eso significa Matusalén. Cuando muera vendrá el juicio. Es decir, mientras Matusalén estuviera vivo, no iba a venir el diluvio. Entonces, por eso el hombre que se tiene información de que duró más en toda la vida es Matusalén, 969 años. Pero eso habla no de que el hombre era muy sano, que hacía ejercicio y comía bien y todo, no, sino de la misericordia de Dios, porque no quería mandar ese juicio, sino lo alargaba la vida de Matusalén hasta que Matusalén muere. Ese mismo año viene el diluvio. Y es interesante cómo la vida de Matusalén habla de la misericordia de Dios. Y hoy no es a Matusalén que Dios le está alargando la vida, sino alargando el tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo para que otras personas vengan y crean en Él. ¿Ok? Esa es la idea. ¿Otra pregunta? Sí, en el chat dice, ¿en el milenio habrá únicamente creyentes o también incrédulos? En el milenio vamos a tener de los dos. De los dos. Vamos a tener creyentes, obviamente, nosotros vamos a estar allí y van a haber incrédulos. Recordemos que aun cuando los ángeles, aun el mismo Satanás que estaba delante de Dios, decidió apartarse de Dios, rebelarse a Dios. Aquí van a haber muchas personas que van a estar delante de Jesús y van a decidir rebelarse a Jesús. Es decir, van a ver a Jesús con sus propios ojos, pero no le van a creer. Y entonces, por eso dijo el Señor que bienaventurados los que no vieron, pero creyeron. Y eso, hay una mayor bendición
para nosotros que no le podemos ver físicamente, pero hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Así que en este periodo habrá creyentes y habrá incrédulos en este periodo. Tenemos otra pregunta. Hermano Roberto Chávez, por favor. Sí, hermanito, Dios le bendiga. Sí, Una preguntita. gracias. ¿A qué lugar específicamente hoy se refiere Gog y Magog? Ok. Hay en la Biblia dos menciones a Gog y Magog. Una es una batalla que todavía no se ha librado y que es antes del milenio. Es una batalla que se menciona allí refiriéndose, algunos estudiosos de la etimología dicen que es una confederación de países, incluyendo Alemania, Rusia, Etiopía y no sé quiénes, que van a luchar contra Israel y que es el príncipe soberano de Mesec y Tubal, que se le conoce como Gog y Magog. A ese hay una mención, ¿verdad? En la palabra de Dios, pero la que se conoce como la batalla de Gog y Magog es la última rebelión de Satanás al final de la tribulación. Esa sí es identificada en la palabra de Dios como la guerra de Gog y Magog, ¿verdad? Allá al final. Es una forma de, Gog y Magog es como una forma de decir los que están en contra de Dios, o sea, la gente que está en contra de Dios. Muchos piensan que los socialistas son Gog y Magog, porque en sus estatutos, en sus creencias, son ateos, ¿verdad? Que no reconocen a Dios en ninguna área de sus programas. Entonces, a ellos se les asocia a veces el tema de Gog y Magog. Sin embargo, al final del milenio es donde se va a librar esa batalla de Gog y Magog contra Dios mismo. Hermana Patti, Nuevamente, pastor. Eh, sí, es, es, es muy, como dice usted, se malinterpretan muchas veces o nos dan, o escuchamos diferentes versiones de cómo se maneja de que si la salvación se pierde, no se pierde, si eres salvo, no eres salvo, de que somos iglesia sí, porque ya aceptamos a Cristo, o sea, nos vamos en el arrebatamiento, em, pero también, o sea, a veces es como que dices, ¿cómo me siento seguro? Yo como digo, ok, soy salva, lo creo porque creo en Él sin verlo, o sea, yo creo en Él, creo que Él vino por nosotros a dar su vida por nosotros y todo esto, ¿no? Pero sí, también más adelante te dicen, bueno, pero también esto, o sea, una salvación es también porque tu carne, obvio, te va a hacer caer muchas veces hay muchas ataduras, se podría decir, ¿no? Mucha sí, gente que a pesar, a todos, pues por lo mismo que como lo dijo ahorita una palabra que dijo usted, que nuestro cuerpo siempre va a estar, estamos sujetos a la carne, creemos en Cristo, pero estamos sí, sujetos a la carne, entonces es una lucha sí, muy grande. Entonces, a veces uno dice, no, es que si tú no estás bien, si tú no estás a cuentas, tú no te vas a ir en el arrebatamiento. O ujú, eh, estás pecando, estás haciendo malas cosas, o sea, las ataduras que traes y muchas veces mucha gente quiere estar bien, pero su carne, o sea, es más fuerte, pero aún así creo, o sea, son muchas cosas, entonces, ¿te vas a ir o no te vas a ir? ¿Te vas a sí, quedar? Muchos dicen, no, es que sí van a pasar por la tribulación. Hay gente que, aunque es de la iglesia, va a pasar la tribulación porque se quedó, porque no se fue, porque no estaba lista. Entonces, es solo ujú, por creer, por aceptarlo sí, o porque también, o sea, sí nos habla también de creer, de aceptarlo, de morir, ¿verdad? En él para tener un nuevo nacimiento. Entonces, de caminar en una santidad. Entonces, todo esto lo tenemos que hacer o solo por creer vamos a llegar o ya estando allá va a haber otro juicio para nosotros. Bueno, sí lo va a haber, ¿no? Porque ahí también ujú, es como que vamos a hacer. Entonces digo, bueno, no vamos a pasar la tribulación tan solo por haberlo aceptado, pero después va a venir otro juicio para uno en donde también te vas a ir. No, no sé si me entiendo, entonces es como que mi cabeza sí. haciendo muchas cosas, muchas preguntas.
Sí, no, está bien, hermana, las preguntas que hace, porque yo creo que también simbólicamente está hablando por muchos, porque son preguntas que muchos se nos vienen esas preguntas. Pero este, cuando, cuando nosotros recibimos el perdón de pecados por creer en Cristo, nosotros fuimos escogidos por Dios, nosotros fuimos elegidos por Dios para la salvación, Amén, antes que nosotros naciéramos. Es amén. decir, yo no había hecho nada para ser salvo y el Señor ya había, potencialmente Me hablando, eligió. ya había, ya me había dado la oportunidad de alcanzar la salvación. Ahora, si yo puedo obtener la salvación sabiendo de que todo de la salvación, todo depende de Jesús, nada depende de mí. Aún hasta el decir sí, creo en Cristo, tampoco depende de mí, porque es la gracia de Dios en mí la que obra para darme la fe y creer en Él. Entonces, Amén. aún el sí, acepto, no es mío, es de la gracia de Dios trabajando en mi corazón. Entonces, quiere decir que yo no me he ganado la salvación. Si yo no he trabajado por la salvación, entonces yo no puedo hacer algo para perderla. ¿Por qué? Porque depende de Dios directamente. Entonces, si dependiera de que uno de nosotros todavía tiene un pecado por ahí y cuando Cristo venga, si nos encuentra en pecado, nos quedamos, entonces nadie sería salvo porque, como digo, y vuelvo a repetir, estamos sujetos a pecado por la carne misma. Entonces, siempre alguno tiene envidia, alguno que tiene celos, alguno que tiene pleitos, alguno que, o sea, todo eso está ahí. Claro, la gente no lo ve porque son pecados internos, pero ahí están. Y si realmente nos dijera el Señor, bueno, los que están bien limpios totalmente, esos solo por ellos voy, pues mejor que ni venga porque todos vamos a Porque estar no vamos a todavía. poder, no vamos a Pues alcanzar sí, porque así. la misma Biblia dice que no hay justo ni aun uno. O sea, ninguno Ujú. es justo, ¿verdad? Por eso necesitamos de la salvación del Señor. Y entonces la salvación de Dios es como la expresión del amor de Dios para nosotros, porque dice, de tal manera amó Dios al mundo, y el amor de Dios no depende de lo que nosotros hayamos hecho. El amor de Dios es aquel que depende del dador, no del receptor. Es decir, yo no he hecho algo para que Dios me ame, sino dice la Biblia que Él nos El amó amor primero, primero. ¿verdad? Entonces, Dios nos ha amado no porque yo hice poco pecado, no. Dios me ha amado porque mis pecados no son tan crueles como los otros, tampoco, sino Dios me ama porque Él quiso amarme. Él me ha amado. Dice la Biblia, Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú. Es la decisión de Dios. Hay personas que somos Jacob, hay otros que son Esaú. Y de esa manera es el amor de Dios. Así es que no depende del receptor, depende del dador. Y si Dios ha decidido amarme, ¿quién soy yo para decirle que que no me ame a Dios? ¿Verdad? Nada, ni lo alto, ni lo profundo, ni nada nos puede No. separar del amor de Dios. Así que Pero, tenga paz. Por eso es bonito esta clase, hermana. Usted tenga la paz y la seguridad de que una vez estamos en las manos de Dios, nadie la podrá arrebatar. Si amén. usted Si es, nació de nuevo, usted está en las manos de Dios. Y dijo Jesús, de todos los que tú me has dado, yo no voy a perder ni uno. no, ¿Verdad? Y esa es la amén. confianza que tenemos. Vamos con Lorena. Adelante, Lorena. Buenas noches, bendiciones a todos. Un Gracias. comentario a la hermana con respecto a esto, porque Sí. también uno vive con esa duda hasta que llega un momento que uno entiende que, como usted dice, ¿verdad, pastor? Para la hermana, ¿verdad? Es que le digan a uno que si estás en pecado, estás haciendo esto o lo otro,
cuando venga el Señor te quedas, entonces es como decir que la salvación es por obras, pues sigue siendo por obras. Una vez dice uno recibe a Cristo, hay que seguir haciendo cosas para mantener esa salvación. Entonces, el problema es que entonces no hemos entendido la verdadera salvación, la gracia del Señor, pues, La ¿verdad? gracia. Entonces, Ajá. Sí, sí. sí, y muchas veces yo he visto que eso es como manipulación también. Es Ujú. manipulación de parte de personas que de repente no han entendido tampoco el concepto de la gracia. Entonces, Ujú. la salvación es de una vez y para siempre. Y como siempre se pone el ejemplo del ladrón que fue crucificado, ¿verdad? El ladrón pues no, ni siquiera se bautizó, no fue a escuela dominical, no diezmó, no hizo un montón de cosas, ¿verdad? Más Sí. que hizo al final lo único que valía, ¿verdad? Para el Señor. Fue salvo porque lo reconoció ahí, ya casi ya muriendo, pues, prácticamente. El Entonces, hombre eso lo no, condena y Dios lo salva. Sí. exactamente. Entonces, Ujú. por eso es que ese pasaje está ahí, y gloria a Dios por Sí. eso, ¿verdad? Porque ahí se demuestra que definitivamente nadie puede hacer nada por salvarse. La puritita misericordia y gracia del Señor, ¿verdad? Lo único que nos toca a nosotros Sí. es aceptarlo, ¿verdad? Entonces, Así es. también yo exhorto a la Así es. hermana que tenga paz, ¿verdad? Si ella es salva y está consciente, pues es hasta que el Sí, Señor venga, ¿verdad? No Dios se va a perder, ha sido bueno y ¿verdad? me ha hecho entender esa parte Sí. y vivir porque Él dice que nos vino a dar libertad, esa libertad en Exacto. Así Él, es. esa libertad en Ajá. Cristo. Pero a lo que voy, como dicen, muchas Ujú. veces se maneja y por ejemplo, se dice, es que salvo siempre es salvo, o sea, hagas lo que hagas, de todas maneras, pero pienso yo que también uno debe de cuidarse, ¿verdad? Tratar de guardarse en esa santidad y no estar pecando deliberadamente, porque tampoco se Así trata de es. que, pues, si yo ya tengo la salvación, pues yo voy a seguir viviendo el pecado, porque entonces no hay un Ujú. arrepentimiento genuino. Tenemos, pienso Así yo, que es. tener ese arrepentimiento genuino y decir, Señor, y si uno tiene y vuelve a caer, dices, bueno, perdóname, pero que no sea por remordimiento, sino por decir un arrepentimiento de verdad que sea de todo Ujú. corazón y tratar de no hacerlo, tratar, yo pienso, de caminar y seguir el ejemplo de él, de caminar en esa santidad. Eso me ha quedado claro, porque en un principio dices, es una lucha, decir, bueno, soy salva, no soy Ujú. salva, estoy o no estoy, pero les agradezco mucho y digo, hoy por hoy sí sé que Él me amó, Él me Qué escogió bueno, hermanita, y gracias que disfruto tiene esa esa libertad en paz. Cristo. Sí, Así es, así es. El Señor nos ha llamado a gracias, libertad, ¿verdad? Muchas gracias, Lorena, amén, también por tu participación. Y vamos a gracias. darle la oportunidad a Juan Carlos. Buenas noches. Sí, efectivamente, aquí generalmente en las iglesias vemos el fariseísmo reflejado con los juicios que se emiten o ese tipo como de competencia o como le podremos llamar, de que yo peco menos y yo soy más buenito y yo soy más santito y que a fin de cuentas es lo que desvía la atención. Como han dicho claramente, pues vamos, cuando nos da Dios la salvación, nos la da entera y Él nos da el ayudador que es el Espíritu Santo. Entonces, Sí, exacto. no es tanto que estemos peleando o no podamos con un pecado, sino pues bueno, los pecados, yo soy alcohólico y Dios me liberó por el Espíritu Santo. O sea, yo cuando le hago caso al Espíritu Santo, pues no bebo y cuando no le hago caso al Espíritu Santo, pues voy a acabar borracho, ¿no? A fin de cuentas, por eso dice andad, es una práctica constante, es una decisión, y las decisiones hay que mantenerlas. Pero sí, efectivamente, yo creo que si nos desviáramos tantito la atención a estar viendo los pecados de los vecinos, como dice, ver la viga en nuestro ojo, pues esto se evitaría y no tuviéramos esas confusiones de que si voy a perder o no mi salvación. A fin de cuentas, cada uno sabe su relación y como bien has dicho, en la mente viene, está el pecado todo el tiempo. Muchas veces Sí. tú puedes ver predicando al pastor y estar muy serio y ya le vio el escote a una hermana y ni cuenta te das, ¿no? Ese pastor en su cabeza trae eso. Entonces, a fin de cuentas, es la relación personal que debemos respetar. Y ¿cómo podemos
o por qué reaccionamos a dejar el pecado, pues por el amor. O sea, bueno, al menos yo lo veo así, o sea, pues dándole gracias a Dios, entonces tomo la decisión de ir alejándome de lo que daña mi relación con Él, precisamente porque Él me lo regaló todo, hasta la decisión de aceptarlo en mi corazón fue un regalo. Entonces, en consecuencia, dice que el que ama hace su voluntad, el que ama a Dios. O sea, yo para demostrarle mi amor, es como cuando a la novia vas y le llevas las flores, pues yo le ofrezco ir renunciando a esas cosas, ¿no? Entonces, es por ese amor, o sea, punto. Y y sí, qué bueno que estamos en estos cursos, qué bueno que se aclaren estas cosas para que nuestras iglesias empecemos a hacer la diferencia, porque yo veo tanto fariseísmo, hermanos cargando el dedo de hermanos que imponen cargas que ni ellos mismos pueden llevar y que van desanimando a los hermanos y van pervirtiendo y vamos encontrando hermanos en el camino. Ah, yo me salí de la iglesia porque pues ahí nada más me señalaban. O es que se embarazó mi hija y pues nos dieron hasta con el machete y entonces pues mejor nos vamos, ¿no? Entonces, pues sí, ser mejor, más como bien vimos ahorita la misericordia de Dios tan larga que le alargó la vida a Matusalén, nosotros tener una misericordia en base al Espíritu Santo que está en nosotros de esa misma manera. Así es, así es. Muchas gracias, Juan Carlos. De ahí los que han participado, muchas gracias. Recordemos, hay dos maneras de seguir al Señor y una es humana y la otra es divina. La divina es por la gracia. Seguimos al Señor por gracia, como dice Juan Carlos, por amor, por amor. Pero hay otra que es por temor y esta es humana. La humana es que si no haces esto, te va a pasar esto. Uy, mejor voy a hacer esto, ¿verdad? Quieren que la gente viva en santidad, que sea fiel al Señor y todo por temor, pero en realidad vivir la vida es hermosísima siguiendo las indicaciones del Señor por amor. El amor de Dios está allí, el amor de Dios transforma nuestras vidas y ahí salimos adelante. Bien, vamos a dar una última oportunidad para poder completar el cuadro y yo sé que van a salir muchas más preguntas todavía. Hermano, Pablo, por favor. Mi hermano, no sé si me escucha. Sí, muy bien, hermano, muy bien. Ok. Es lo que estábamos hablando anteriormente acerca de la salvación. Sí, Recordemos que, digamos, Dios nos ha, o decía el apóstol Pablo, que el Señor nos ha dado libertad, pero que no usemos esa libertad como un libertinaje, ¿verdad? sí, Porque verdaderamente eso es lo que tenemos que verdaderamente cuidarnos, ¿verdad? Del el libertinaje. Porque en la carta de Juan dice que los que practican el pecado, ¿verdad? Dice, no son de Dios, ¿verdad? Porque esa práctica ya es un hábito, ¿verdad? En la persona que no ha aceptado, ¿verdad? Todavía a Cristo. que no ha Y nacido más de bien nuevo. también en el capítulo 5 de Efesios, creo que Pablo también nos exhorta o nos anima a que no participemos de las cosas infructuosas, dice, de las tinieblas, ¿verdad? Entonces yo creo que, digamos, si hay algo que tenemos que cuidarnos, dice el apóstol Pablo, es cómo andéis, ¿verdad? Y yo creo que también como cristianos tenemos que vestirnos, dice el apóstol Pablo, del nuevo hombre, ¿verdad? Cada día, ¿verdad? Yo creo que Así es. estamos rodeados, yo no sé cuántos hay de acá de Costa Rica, pero aquí en Costa Rica estamos rodeados no, uno no puede ver, no sé si se acuerda, decía don Esteban, uno no puede ver a los lados porque tenía que andar, dice él, como esa cosa que le ponen a los caballos, ¿verdad? Nunca ves Para tú. no ver a los lados, ¿verdad? Solo ver al frente, Sí, sí. ¿verdad? Pero de que vamos a Y a veces pecar, hasta enfrente. ¿verdad? Pero una Sí, sí. cosa es que pequemos deliberadamente, otra cosa es que
practiquemos o vivamos en el pecado, porque ya practicar el pecado, ya eso es hábito, ¿verdad? En nuestra vida. Sí, así es, mi hermano, este, Pablo Cadena, gracias por su participación. Yo sé que hay más preguntas por ahí, pero bueno, vamos a terminar el cuadro. Entonces, estamos hablando de que todas las personas que mueren sin Cristo, sus cuerpos van al polvo nuevamente, pero su espíritu y su alma se van a ese lugar conocido como el Hades, el infierno. Y ahí tenemos nosotros que entender que hay este lugar, Hades o infierno, es un lugar de tormento. Este lugar es para las personas que han muerto sin Cristo, ¿verdad? Sin Cristo. Así que tenemos aquí están los creyentes del Antiguo Testamento. ¿Qué pasa con los creyentes del Antiguo Testamento? Bueno, estas personas, según el texto de Lucas, se estuvieron en un lugar que se conoce como el paraíso o también se conoce como el seno de Abraham. Es aquí donde estaban aguardando las personas que murieron en el Antiguo Testamento. Una vez Cristo muere en la cruz y el Señor Jesucristo dijo, consumado es, significa pagada es la deuda. O sea, estos que estaban acá, que todavía no se había pagado la deuda, ya el Señor Jesucristo pagó la deuda de ellos, es decir, los toma a ellos como un botín y ya son libres ellos porque creyeron en Cristo, que estaban esperando que el Cordero de Dios muriera en la cruz y derramara su sangre por el pecado. Entonces, en medio está el abismo, ese lugar que vamos a ver más adelante cómo Dios lo usa, pero tenemos estos tres lugares. El, el seno de Abraham es donde estaban los del Antiguo Testamento, pero cuando Jesucristo muere, ya el Señor se llevó a todos los que estaban en el seno de Abraham, ahí vean, y se los lleva directamente con él. Y ese lugar ahora está vacío. Y solamente están el infierno y el abismo. Es así como se está. Allí en Efesios 4, del 8 al 9, está hablando de esto precisamente. Entonces, veamos, en medio de la tribulación, justamente al final de los primeros 3 años y medio, vamos a tener un evento importantísimo descrito en Apocalipsis 12, donde el arcángel Miguel lucha con Satanás y sus ángeles en el cielo, y ya no hay lugar para ellos en el cielo. Entonces Satanás es arrojado a la tierra juntamente con todos sus demonios, sus ángeles que le siguen a él. Son arrojados a la tierra. Imagínense ustedes en este periodo que aquí había paz, pero aquí justamente todos los demonios y el mismo Satanás van a estar en la tierra. Qué difícil va a ser vivir en este periodo que está acá. Si algún periodo de la vida fue difícil vivir, es este periodo. No hay ningún otro periodo de la vida del ser humano que haya sido tan duro como este periodo, y peor al final. Entonces, aquí dice el libro de Apocalipsis: ay de los moradores de la tierra, porque Satanás ha caído, ha llegado a la tierra y le queda poco tiempo. Sabe que solo son 3 años y medio, ¿verdad? Eso es lo que va a suceder ahí. Y entonces lo que se describe en este periodo que está acá, la parte roja, esa franja roja, eso es Mateo capítulo 24. Como se dan cuenta, no tiene nada que ver con la iglesia. La iglesia ya se fue y comienza este periodo donde en este periodo es que se describe todo lo de Mateo 24. Y luego la venida de nuestro Señor Jesucristo al final de la tribulación. Estos son días, antes de la tribulación, son días que nadie va a querer vivir. Es más, la gente, cuando digo nadie va a querer vivir, es literal. La gente va a querer morirse y no va a poder morirse.
le van a decir a los montes que cayeran sobre ellos, pero no van a poder morirse. Entonces, va a ser un tiempo tan feo, tan duro, que esto es lo peor que le ha tocado vivir a una persona. Y lo que lo van a vivir son aquellos que se han rebelado contra Dios y Dios va a derramar su ira justamente en este periodo. Y nosotros venimos juntamente con Cristo a reinar en el milenio. Cuando el Señor venga, esto es parte de nuestro estudio de esta clase, el Señor va a hacer un juicio. O sea, el Señor llega a la tierra y tiene que definir quiénes entran y quiénes no entran al milenio. Y entonces ahí donde se da el juicio de las naciones en el valle de Josafat. Es decir, quiénes se van a ir en ese juicio, se van a ir uno directamente, se van a ir aquí al lago de fuego. Este lugar se conoce como el lago de fuego. Y a los primeros que van a arrestar acá son al falso profeta y al anticristo, que son los que han estado trabajando a la humanidad acá en contra de Dios. A estos dos vivos, porque la Biblia no habla que los mata, sino vivos son lanzados al lago de fuego. Este lugar no se menciona en la Biblia de que haya vivido alguien allí antes. Solamente se dice que estos son los primeros que llegan, pero este es el destino final para todos los que no han creído en Cristo Jesús. Entonces, en ese periodo se va a efectuar lo que es el juicio de las naciones y el que no, el que no va digamos que rechaza a Jesús, ese va a ser como un cabrito y las ovejitas entran al milenio. Ahora aquí también Satanás es atado y puesto aquí en este lugar que se llama el abismo. El abismo está reservado solamente para seres, es como una cárcel de seres espirituales, o sea, de ángeles. Todos los ángeles encarcelados de que habla el libro de Pedro están acá, en el abismo. Apocalipsis e Isaías nos habla de este lugar, el abismo, donde Satanás será atado por un ángel y aquí va a permanecer en ese lugar por 1000 años. Al final de los 1000 años, Satanás va a salir de este lugar, será desatado porque ya terminó su tiempo de estar allí, termina el milenio y entonces Satanás sale y viene acá a su revuelta final, a desarrollar lo que se conoce la guerra de Gog y Magog. Apocalipsis 27 y 9. Entonces, ¿qué va a suceder? En este caso, Satanás también al final ya él mismo va a ser enviado aquí, lanzado al lago de fuego. ¿Verdad? Ya el anticristo y el falso profeta estaban acá. Y el siguiente que llega es Satanás, lanzado también al lago de fuego por la eternidad. Ahí están los pasajes bíblicos. Y luego se va a celebrar lo que se conoce como el juicio del gran trono blanco. ¿Quiénes son los que van a asistir a este juicio? Allí no van a haber creyentes, solamente incrédulos. Y este juicio no es para salvar a unos y condenar a otros. No, este juicio es solo para condenar a los que no creyeron en Cristo. Estas personas van a salir y están aquí en el infierno y van a dejar el infierno. Este infierno se va a quedar vacío y todas estas personas se van a venir y se van a ir al juicio, ¿verdad? Van a salir de aquí, aquí se va a dar la segunda resurrección y estas personas van a salir y van a venir acá para experimentar el juicio del gran trono blanco. Y como resultado, ¿qué es lo que va a pasar? Estas personas son lanzadas aquí al lago de fuego. Dice la Biblia, el que no estaba en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y ya se une con Satanás y sus otros 12 secuaces para pasar eternamente en ese lugar, conocido como la muerte segunda. Es así entonces
que se describe lo que es el, em, lo que es el panorama general de, de lo que es la escatología. O sea, todo el panorama escatológico aparece ahí. Permítame, vamos a ponerlo nuevamente. Ok, entonces, ¿cuál es el tema que vamos a ver? Sí, ahorita voy. El tema que vamos a ver entonces es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de entrar al tema yo quisiera saber si hay alguna pregunta con respecto al diagrama que les quedó por allí. Si hay alguna pregunta pendiente, entonces pues la podemos contestar en este momento, y participaciones, ampliaciones, comentarios, pues lo pueden hacer. ¿Ok? Este, hay un hermanito que había levantado su mano, por favor. Este es el momento que puede hacer su pregunta o participar. Adelante, hermano. ¿Qué tal? Buenas noches, Pastor Nelson, Buenas ¿cómo noches. está? Mi nombre es Bien. Roger. Tengo dos consultas, Sí, Pastor. No sé si las podría hacer. La primera es, una vez que, supongamos que en estos días, ¿no? Para poner un contexto, se dé el tema del rapto y haya personas que se ujú, queden aquí, ¿no? O sea, para lo que viene después. ¿Ellos sí. tendrían una segunda oportunidad después en la segunda venida de Cristo? Esa sería la primera pregunta. Eh, Ujú. ¿La contestaría ahora o esperaría y después hago la segunda o la hago seguida? Hazme la seguida y si se me olvida, me la Ya, recuerdas. ok, ok. Ok, ok, no se Sí, preocupe. Y la segunda pregunta, pastor, es, una vez que, por ejemplo, las personas que ahora fallecen sin conocer a Dios sí. o ya sea en pecado, se van al abismo, ¿no? Por lo que ha explicado en el diagrama, pero estas personas ya luego van a ser juzgadas para irse al lago de fuego sin tener ninguna otra chance u opción para poder ir al cielo, ¿no? Eso es lo que tengo entendido. Sería la segunda consulta, Pastor Nelson. Ok. Entonces, hay un poco de similitud en esta, ¿verdad? Este, vamos a contestar esta última, diciendo lo siguiente, que veo bastante similitud. Tenemos nosotros, mientras la persona no muera, hay oportunidad para recibir a Jesucristo. Esa es digamos, la conclusión. Mientras haya vida, hay oportunidad para recibir a Cristo. Una vez la persona muere, automáticamente pierde toda oportunidad y la palabra misma le condena y ya no hay más oportunidad. ¿Por qué? Porque la paga de la muerte del pecado es la muerte. Y entonces una vez la persona muere, es como que no quiso que nadie le pagara y él quiso pagarlo, su pecado. Y lo pagó y ya no hay más oportunidad para nadie que haya muerto para volver a recibir o para recibir a Jesucristo. Una vez una persona, en este periodo, ¿verdad? Una persona muere, va al infierno y allí solamente es un lugar de tormento temporal para ser juzgado eternamente. No hay oportunidad para nadie después de muerto. Ahora, cuando una persona rechaza a Cristo, digamos, hoy en día se le comparte de Cristo a una persona y esta persona rechaza al Señor Jesús y el día de mañana Cristo viene y se lleva a la iglesia. Entonces la iglesia se fue y ya esta persona dice, no, pero ¿por qué no recibí a Cristo? Ahora lo voy a hacer. Hay un pasaje en Tesalonicenses que dice que la persona que tuvo su oportunidad y no la aprovechó, que Dios va a enviar un poder engañoso a su corazón para que la persona, una vez que rechazó a Jesús y entra al milenio, esta persona
ya va a creer al anticristo, al falso profeta y al mismo Satanás, ya en la tribulación. Entonces, una persona que muere no tiene más opción. Y una persona que ha rechazado a Jesús y cuando Cristo venga en el arrebatamiento y ya perdió la oportunidad, está muy difícil. Yo no sé la misericordia del Señor hasta dónde puede llegar, pero bíblicamente hablando hay una maldición sobre aquellas personas que rechazan a Cristo, porque la oferta que se les estaba dando era tan grande, tan hermosa, de ser miembros de la iglesia del cuerpo de Cristo, y lo rechazó. Entonces, una vez entra al milenio, está muy difícil allí. Sin embargo, hay personas a quienes no se les habló de Cristo, no sabían nada, allá alejados de de la ciudad y todo, que son personas que van a decir, bueno, ¿y ahí qué pasó? No sabemos. A eso se les va a predicar el evangelio, y son personas que en la tribulación van a poder recibir al Señor Jesucristo. Pero el que no, el que oyó la palabra y no la recibió, la palabra que se le compartió ahora le va a ser de condenación. Es un poco difícil, ¿verdad? Pero es difícil y cruel, digamos, hasta cierto punto. Pero se le dio la oportunidad y la rechazó. ¿Verdad? Se le dio la oportunidad y no la aprovechó. Así que, Nelson, sí, dime. sí, porque también dice que aquel que no toma en cuenta a Dios es entregado a una mente reprobado para hacer hábilmente todas las cosas del enemigo. Entonces, sí, o Sí, sea, debemos tomar en cuenta a Dios. O sea, y si no exacto. lo tomas en cuenta, pues va a ser entregado a esa mente reprobada. Y hoy lo vemos con todos los Sí, movimientos que están, ¿no? O sea, hoy en día está totalmente natural ser homosexual, pero porque están entregados a una mente reprobada. O sea, y hacen ok, hábilmente, o sea, tienen la capacidad y la habilidad de hacer todas esas cosas. así es. Bien, tenemos otra pregunta de Mayuri Muñoz, por favor. Buenas noches. Mi Así es. pregunta es, pastor, usted Sí, dice que al principio en el juicio de las naciones, en el terreno de Josafat, sí, este, ahí van a ir los que van a ser salvos, este, ya los que han sido evangelizados por los 144,000 y que han pasado por toda la tribulación de los últimos 3 años sí, y medio. ¿Eh? Este, luego en el trono, del juicio blanco, del trono blanco, perdón, sí. este, ya Satanás ha vuelto a ser liberado. Mi pregunta es, Ujú. ahí van a ser condenados, pero ¿y los que no crean a Satanás? Ok. Allí ha tocado usted, hermanita, una de las preguntas más difíciles de contestar, porque a veces aún en la misma palabra hay como que uno quisiera sacar un pasaje, ok, esto es lo que dice, ¿verdad? Pero lo que podemos decir con autoridad es que el juicio del gran trono blanco no es para creyentes, es para personas no creyentes. Eso sí estamos claros. Y que ninguno que llegue allí va a ser salvo. Pero no tenemos, y yo pienso que en ese momento, porque hay personas que van a aceptar a Cristo en el periodo del milenio, como usted dice, hermana. Y allí no tenemos datos así claros de qué va a pasar con ellos. Yo me imagino que Dios les va a dar cuerpos glorificados y que va a haber, se les va a dar algo así como el arrebatamiento. Va a haber algo especial para ellos. Amén. Pero no tenemos un pasaje que nos defina o que nos describa justamente eso. Yo realmente estaba diciendo, ojalá que no me hagan esta pregunta porque no tengo pasaje para explicarlo. Que lo que Y diga usted me viene a hacer esta pregunta, hermana. sería especulación. Sí, exacto, exacto. Ahora,
Sí, cuando nosotros hablamos del tribunal de Cristo, eso es justamente después de el arrebatamiento. Es donde solo creyentes van a estar. Y este no es un juicio. De hecho, hay una materia que se llama el Tribunal de Cristo que la estamos dando el día sábado, ¿verdad? Por si alguien quiere más información sobre el tema. Pero el Tribunal de Cristo no es para otra cosa, sino para darle al creyente las coronas y los galardones y todo lo que él ganó por su fidelidad aquí en la tierra. Pero allí no existe en ese lugar. Muchos creyentes están equivocados porque creen que en el tribunal de Cristo Dios les va a mostrar, mira, esto hiciste bien y esto mal. Te voy a dar por lo bueno y por lo malo te voy a castigar. No, porque dice la Biblia, no me acordaré más de vuestras transgresiones y pecados. O sea, Dios no nos relaciona con el pecado porque ya Cristo nos salvó y nos limpió 100%. Dios nos ve a nosotros puros, como que nunca pecamos, nos ve limpios. Y entonces no hay un evento bíblico en el cual volvamos a ser confrontados con nuestras debilidades o con las malas decisiones o con el pecado que cometimos en la tierra como creyentes. Sí, ¿por qué? Porque por eso murió Cristo. Y si Cristo ya pagó por nuestro pecado, entonces nadie lo va a poder sacar, porque el Señor no se acuerda más de nuestras transgresiones. Él dice, yo no me acuerdo de vuestras transgresiones. Entonces, cuando vayamos al tribunal de Cristo, vamos a llegar como cuando alguien ha corrido una carrera y que ganó este podium, y entonces va a subir allí y le van a dar su premio por haber corrido. Muchos, como dijo Pablo, yo quiero correr de tal manera que obtenga el premio. No quiero correr así nomás, sino yo quiero obtener el premio. Y yo creo que muchos cristianos hemos obtenido el premio porque hemos ganado galardones, hemos ganado coronas y tenemos recompensas espirituales, por decirlo así, cuando estemos allá delante del Señor. Y el Señor no nos va a reprochar nada, sino para el creyente no hay ninguna mala noticia en el futuro. Ninguna. Eso es un principio eterno. A todo aquel que cree en Cristo, no hay malas noticias para él. Nada. Desde que nos vamos con Cristo, de ahí para allá todo es bendición, todo es abundancia, todo es gozo y alegría. No, no va a haber confrontación con el pecado ni nada. A lo mejor lo más cercano a tristeza que puede haber una vez que nos vayamos con el Señor es cuando algunos creyentes que vivieron una vida carnal, que vivieron una vida como que no aprovecharon la gracia y el amor de Dios y que no van a ganar galardones, que no van a tener coronas por su poca fidelidad en la tierra. Eso podría generar alguna tristeza con aquellas personas que no vivieron como Dios quería aquí en la tierra. Pero de ahí para allá, mis hermanos, la buena noticia es que solo hay buenas noticias para los creyentes, para aquellos que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Hermana Patti, por favor. Ay, perdón, pero soy muy preguntona Sí, no, y, está bien, hermana. y por ejemplo, es eso, o sea, de esa paz, pero hay un pasaje también ¿a qué se refiere? Por ejemplo, cuando dice, Señor, Señor, yo eché fuera, en tu nombre yo eché fuera demonios, yo prediqué, yo hice esto, y que les dice, apartados de mí, yo no los conozco. Sí. Y, o sea, ¿qué dice a las tinieblas? Entonces, ese pasaje también, ¿a qué se refiere, pastor? Ok, muy buena pregunta, hermanita, porque están haciendo buenas preguntas aquí, excelentes. Me alegra eso. Lo que pasa, hermana, es lo siguiente. El nombre de Cristo tiene poder, tiene poder. Y cuando nosotros clamamos en el nombre de Dios, cuando oramos en el nombre de Dios, cuando trabajamos en el nombre de Dios, pues
el poder de Dios se manifiesta. Entonces, hay personas que han hecho trabajos, como dice, expulsaron demonios, hicieron en el nombre del Señor, hicieron varias cosas, pero el Señor dice, apartados de mí, yo no les conozco a ustedes. Entonces, eh, es posible que hayan personas religiosamente hablando que están usando la Biblia para hacer cosas y a lo mejor van a alcanzar algunos frutos, pero no han nacido de nuevo. O sea, el Señor les habla allí no a personas que han perdido la salvación, sino a personas que no han nacido espiritualmente. Es un poco difícil verlo así, pero hay personas que el demonio eh, cree y reconoce el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo reconoce. Así que ¿a quiénes les habla el Señor en este caso? A estas personas que estuvieron aún dentro de la misma iglesia, hicieron cosas buenas, hicieron cosas interesantes, levantaron ministerios inclusive, pero personas que yo he visto, miren, la vez pasada hubo un congreso que cuando el hermano Billy Graham estaba vivo todavía, hizo un congreso en Ámsterdam para pastores y líderes. Entonces, llegaron evangelistas itinerantes, pastores y todo, y llegaron a las conferencias. Y al final de la conferencia, el hermano Billy Graham compartió el evangelio e hizo una invitación a aceptar a Cristo. Cualquiera le hubiera criticado y hubiera dicho, pero ¿cómo vas a hacer una invitación si puros evangelistas tienes ahí presentes, puros pastores, puros líderes de las iglesias? Y dicen que eran cantidades grandes las que y pasaban al frente para recibir a Jesucristo. Porque muchas personas están hablando en el nombre de Dios, pero el Señor les va a decir, mira, a ti no te conozco, no te conozco. Y no vamos a decir que quiénes son ni nada, porque no lo sabemos. Cada persona sabe cómo tiene su relación con el Señor, pero no es ninguna garantía, no es ninguna garantía hacer cosas cristianas para decir que es un verdadero creyente. Ujú. Muchísimas ¿Sí? gracias. Lorena, adelante. Última intervención de pregunta de Lorena. Lorena siempre nos ayuda Sí, aclarándonos algunos detalles, llenando huequitos que hemos dejado, ¿verdad? Gracias, sí, Lorena, que nos apoyas. Sí, sí, es que yo he pasado por las mismas de los hermanos sí, y sí, gracias al Señor que me ha mostrado algunas cositas por ahí, más veces así por la mala que por la buena. Y sí, es bueno siempre compartir. No, con respecto a eso que usted dice, Pastor, sí, también yo he notado, yo he visto y me he enfrentado a personas que supuestamente nacieron en el Evangelio, supuestamente, ¿verdad? Nacieron en una sí, iglesia, hijos de pastores, han servido desde chiquitos, etcétera, etcétera. Y en un momento en que se dan cuenta que todo ha sido pura religión, ¿verdad? ujú, Y sí, para todos, ¿verdad? Recordemos que el Señor Jesús fue bien claro en ese aspecto, o sea, solo hay dos opciones, o naces de nuevo o no, ¿verdad? ujú, Si naciste de nuevo del Espíritu, ¿verdad? Del cielo, sí, dice el pasaje, pues ya estás en el camino, ¿verdad? Ya estás encaminado, como quien dice, pero si no, pues no. Entonces, sí. ahí es donde cada quien de nosotros tenemos que evaluarnos si realmente hemos experimentado ese nuevo nacimiento que el Señor Jesús mencionó, ¿verdad? Que Él fue clarísimo, ¿verdad? Ujú, El que no ha nacido de nuevo no verá el reino de Dios así de sencillo, ¿verdad? Entonces, sí, esa es la exhortación, ¿verdad? Para todos que andamos en ok, este camino y a veces nos cuesta un poquito. Gracias, pastor. sí. Bueno, muchas gracias a ti, gracias. Pues vamos a finalizar, entonces ya no se nos pasó, nos pasamos unos minutos ahí. Entonces vamos a terminar orando y voy a pedir a nuestro hermano que tiene ahí como RMB que nos pueda dirigir en oración, por favor, para finalizar la clase.
Por favor, abre tu micrófono y nos diriges en oración. Claro, Amén. sí, sí, pastor, claro. A ver, Dios, gracias por permitirnos haber estado presente en esta sesión virtual con el pastor Nelson. Personalmente para mí es una bendición y imagino que para también los presentes ha sido, ¿no? Una gran satisfacción escucharlo y que ha hablado acerca de ese tema bastante relevante para un cristiano que quiere vivir bajo tus ojos y cumplir con tus mandamientos. Eh, bueno, en todo ello, agradecerte, Dios, por ello y amén. Amén. Bien, pastor, disculpe, yo acostumbro a hablar así, corto. Amén, hermano. Amén. Amén. Muy bien, pues qué No, que es una hermoso, bendición estar hermanos. aquí. Amén, amén. Ok.